Hola a todos los amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de análisis constitucional. Ha estado muy caliente la Constitución, sobre todo la buena aventura de las normas del borrador constitucional de Chile. Pasamos por la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, la Defensoría de la Niñez, instituciones claramente determinadas en un avance hacia la desconcentración del poder, la descentralización del poder, la regionalización sobre todo y la pertinencia territorial sobre todo, más allá, eso sí, de realizar un acto que es primordialmente necesario para controlar el poder del gobierno y del parlamento, ¿no? Eh, Porque su límite son los derechos humanos. Entonces, el defensor del pueblo precisamente va a traer, la defensora del pueblo o el defensor del pueblo va a traer estas nuevas garantías. Vamos a pasar a revisar de inmediato, eso es lo que habíamos visto el capítulo pasado, y en la Constitución del 80, que es lo que están viendo ahora, habíamos revisado lo correspondiente a el cargo de gobernador regional y delegado presidencial regional, ¿no? Inhabilidades, vimos el tema de la resolución que los deja o básicamente forma la causa en contra de un delito cometido por ellos en carácter de flagrante, ¿no? La Corte Alzada, con su correspondiente resolución, procede de esta forma a formación de causa, y también vimos al delegado presidencial provincial y regional que hace símiles sus inhabilidades también. Aquí está también el caso de, desde que el momento de su proclamación, dice acá, por el Tribunal Calificador de Elecciones, puede ser nombrado para un empleo, función o comisión a los referidos incisos presentes. Una inhabilidad, por ejemplo, establecida también. Y así, pues vimos el artículo 124 completo, que son todas las características del proceso de elección y lo que mencionábamos recién, ¿no? Y vamos a quedar en el artículo 125 de la misma temática, ¿no? Vamos a revisar. Dice, las leyes orgánicas constitucionales respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de gobernador regional, de alcalde, consejero regional y concejal, ¿no? Esas instituciones se establecen las causales de cesación en sus leyes orgánicas. Habría que revisar la ley específica, no estableciéndose acá en la Constitución. Con todo, sí, a nivel genérico, cesaran en su cargo las autoridades mencionadas que hayan infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites de control de gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley orgánica, nos dice acá, señalará los casos en que existe una infracción grave. Entonces, señala, digamos, lo más grave considerado por la Constitución para que alguna autoridad, ya sea gobernador regional, alcalde, consejero regional y concejal, como los delegados presidenciales también y provinciales, aunque acá no lo dice, ¿eh? Me llama la atención, pero me imagino que debería ser aplicable, ¿no? En los casos, no, verdad, no lo es aplicable porque el delegado presidencial es designado por el presidente de la República. Acá habla de normas de transparencia, de límites y control de gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, porque son estas las autoridades elegidas por sufragio universal, ¿no? El gobernador regional, el alcalde, el consejero regional y el concejal. Sobre todo cuando exceden los límites y el control de gasto electoral, ¿no? Hay malversación de fondos. Una ley orgánica constitucional señalará los casos que existe una infracción grave. Ya después dice, asimismo, quien perdiera el cargo de gobernador regional, de alcalde, consejero regional o concejal, de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior, no podrá optar a ninguna función de empleo público por el término de 3 años, estableciéndose una sanción específica. Esto fue en el 2009, fíjense, 2015, 2017, todas estas reformas que estamos leyendo y que son introducidas mediante leyes orgánicas constitucionales en algunos casos y otras leyes interpretativas de la Constitución
que tienen rango constitucional, leyes constitucionales, digamos, que están dentro e insertas de la Constitución del 80. Una persona me preguntaba, aprovecho el tiro, de responder en un video, me parece que en el capítulo 15 preguntaba si la Constitución del 80 no estaba vigente. Y precisamente estamos leyendo la Constitución del 80, pero que ha tenido reformas, ¿no? La más importante, la de Ricardo Lagos, ¿no? En el 2015, ¿no? 2005, perdón, ¿no? Que fue la más importante, ¿no? Que esa fue la reforma más importante, pero también ha tenido otras reformas. Acá la estamos viendo, por ejemplo, la ley 20.390, 2017, la ley 2870, 2015, la de ley 20.990, 2017. ¿Se fija? Entonces, se establecen causales de inhabilidades, en este caso en la Constitución del 80, reformada por Ricardo Lagos y así por Michelle Bachelet, y etcétera. Podríamos nombrar varios eh, momentos en que ha sido reformada. Cada vez que miremos una ley, vamos a revisar producto de qué se produjo esa reforma. ¿Ya? Puede ser, mira, por ejemplo, revisemos la ley 20.990, que debe ser la ley de transparencia, quizás, ¿no? Yo me voy a meter acá a Google, pero tiene que ser la ley de transparencia, quizás. Vamos a revisarla. Mientras carga, hacemos el resumen del artículo. Habíamos dicho que la Constitución, para el caso de la persona que hizo el comentario, ha sido reformada, pero su texto original, su proceso impurio de establecimiento de las normas, poco democrático, hacen que siga manteniendo, digamos, las mismas características de la Constitución en esencia, escrita bajo el gobierno de dictadura por Jaime Guzmán. Entonces, su texto original siempre ha sido el del 80 y se le añaden artículos y se van modificando uno que otro, dejándola como más a medida de la situación del país en ese momento. Eh, pero lo que se vive ahora es una reforma constitucional, perdón, una nueva constitución que se lleva en el marco de una convención constitucional. ¿Ya? Entonces, acordamos todos después de las manifestaciones, eh, nos dijimos, oye, necesitamos unas nuevas bases de la vida, unas nuevas bases de la vida en sociedad, escribámoslas, pedimos, ¿no? Eh, una mesa constituyente o algo como constituirse, hubieron muchos cabildos autónomos, autoconvocados, con fin de recabar ciertas normas y principios que nosotros pensábamos que deberían ir como base. Entonces, durante todo ese levantamiento se produjo un acuerdo entre lo que llamamos Congreso, el presidente de la República y las autoridades con el pueblo para realizar una constitución, ¿no? Y darle el tiempo de elegir a convencionales constituyentes, los cuales fueron electos en un proceso democrático, inclusivo, transparente, paritario, por no decirlo menos, con pertinencia territorial, con los eh, requisitos de idoneidad de los cargos también. Entonces, todo eso nació el texto del borrador constitucional, que es el que comparamos precisamente ahora. ¿Ya? El punto de comparación es la Constitución del 80, nombrada genéricamente, incluidas sus reformas. Entonces, el artículo 125, volviendo a la materia, veíamos que habla, ¿no? de una cierta sanción, ¿no? Y también una causal de gravedad para cesar en el cargo, ¿no? Cuando se traspasan normas de transparencia, límites de control de gasto y todo esto declarado por una sentencia por el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿no? Asimismo, dice quien perdiera el cargo de gobernador regional, alcalde, consejero regional y se establece una no una inhabilidad, sino que una sanción especial de no optar a ninguna función o empleo público por el término de 3 años, ¿no? Tampoco ser candidato a cargo de elección popular en los 2 actos electorales inmediatamente siguientes a sus sesiones, es como debería ser para toda la vida, ¿no? Eh, Humilde opinión, debería ser para toda la vida. 3 años me parece muy poco. Bueno, sería como suspender los derechos políticos de una persona permanentemente, algo bien fuerte, pero
creo que en el caso lo amerita. Después de ese vaso de agua. Entonces habíamos quedado precisamente en esta inhabilidad que establecida por la ley 20.990, que es una ley que reformó la Constitución y que fue dictada en el año 2017. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa ley, que fue dictada en ese tiempo, fue la ley que dispuso la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional. Y ahí hay algo muy importante que tienen que considerar a la hora de decir comentarios, por ejemplo, totalmente infundados, como que la Constitución del 80 no está vigente, porque precisamente es la que nos rige la vida hoy, 8 de agosto del 2022 a las 11:21. Es la ley vigente ahora. ¿Ya? Pero volviendo a la materia, vamos a proseguir a la lectura de los artículos. Ya vimos el artículo 125. Vamos a ir ahora al borrador constitucional, algo que echábamos de menos. Ya lo echamos de menos, ya se demoró mucho, pero llegó. Y vamos a leer los bienes comunes naturales. ¿Ya? Artículo 134. Dice, los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Ya, eso es lo que nos dice el primer inciso, ¿no? Estos bienes naturales que, además de ser componentes de la naturaleza, el Estado tiene un deber especial de protección, de custodia, ¿no? Es así que ese deber eh, lo hace símiles, ¿no? A los derechos de la naturaleza. Pero también añade un derecho que no existe en el presente, que es el derecho o el interés, lo denomina la Constitución, de las generaciones presentes y futuras, ¿no? Este interés que está en preservar la naturaleza, ¿no? Es muy importante a la hora de analizar el artículo de bienes comunes, algo que la Constitución del 80 no realiza de esta forma, ¿no? Bueno, la Constitución del 80 no dice nada de los bienes comunes en realidad. Sí dice algo de la naturaleza cuando se debe proteger el derecho de una persona, ¿no? A vivir en un lugar, en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? Eso es lo que dice la del 80, no dice, ni siquiera establece derechos para la naturaleza, ¿no? Y menos el deber de protección de tutelar esos derechos por parte del Estado. Entonces, de eso ya es un avance enorme, ¿ya? Pero acá el interés futuro también aparece como algo revolucionario y como también de la preservación del Estado, de la custodia de estos derechos. A mí me parece muy, muy bien. El Código Civil, que es un código que regula todas las relaciones del hombre para con los bienes también que están presentes en el medio ambiente, dice algo sobre los bienes comunes, ¿no? Los bienes que les pertenecen a todos, ¿no? Haciendo símiles al mar, a la tierra, al aire. Eh, Acá no tiene comparación, ¿no? Porque acá los bienes naturales lo hace símiles a los componentes de la naturaleza. Luego dice que son bienes comunes naturales el mar, su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y demás que declaran la Constitución y la ley. O sea, los bienes naturales más importantes para el borrador constitucional serían estos que enumera acá, ¿no? El mar territorial y su fondo marino. Fondo marino. Fondo marino significa de algunas, no solamente donde no hay, digamos, más agua, ¿no? Sino que es por las seres que viven ahí. El fondo marino se refiere a un conjunto de condiciones naturales, ¿no? Las playas, las aguas, glaciares y humedales. Humedal
por ejemplo, que fue declarado humedal urbano, ¿no? El del Elqui, acá en la región de Coquimbo, el primer humedal urbano de la región. eh, ya el borrador ya lo viene protegiendo, digamos, como componente de la naturaleza. Los campos geotérmicos, el aire, la atmósfera, la alta montaña, la área protegida, el bosque nativo, el subsuelo y los demás que declaren, haciendo abierta la posibilidad a otros que declare la ley y la constitución. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados, el aire, el mar territorial, las playas, los reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como tales. O sea, inapropiables tienen la característica más esencial, como el agua, en todos sus estados, glaciares, ¿no? En todos sus estados. Así que es interesante eso, tenerlo al efecto, ¿no? El aire, el mar territorial y las playas son parte de la inapropiabilidad, ¿no? La no poder constituir un derecho real sobre ellos o un derecho, ni siquiera derechos que la Constitución no declara, ¿no? Es de por sí inapropiable, no hay forma de apropiarse de ello, no hay forma de ejercer alguna facultad del dominio sobre ello. Entonces, eso es súper importante. Y no solamente los que sean por la Constitución, sino que también deja abierto la posibilidad de que otros penetren a través del derecho internacional, ¿no? El inciso cuarto dice que tratándose de los bienes naturales que sean inapropiables a los que leímos en el inciso anterior, el Estado debe preservarlos, conservarlos y en su caso restaurar, ¿no? Un deber no solamente de tutela sobre ellos, sino que también de renovación, de restauración. Debe asimismo administrarlo en forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. No solamente al Estado le corresponde los recursos naturales, ¿no? No solamente al Estado le corresponde la tutela, sino que también esta labor de tutela se hace de forma democrática, ¿no? Se hace de forma solidaria, se hace de forma participativa y equitativa, ¿no? Principio a la hora de cómo va a realizar el Estado esta labor. Bueno, acá están los principios. Tiene que ser con todo el componente de la sociedad, incluida también las Fuerzas Armadas, ¿no? Solidaria, todas las personas, ¿no? Diferentes estamentos sociales, todas las personas por igual, participativa, ¿no? A todas las personas tienen su momento de participar realmente y también equitativa, paritaria, ¿no? Equitativa también en atribuciones para cada uno, ¿no? Lo más considerado como esencial, ¿no? Respecto de aquellos bienes comunes naturales que se encuentren en el dominio privado, es decir, que, que estén ejerciéndose actualmente alguna facultad del dominio sobre ellos, es deber de custodia. El Estado implica la facultad de regular ahora esa facultad del dominio, el uso y el goce, ¿no? Quizás no la disposición, porque no podemos quitarle eso, digamos, sin indemnizar a la persona, pero solamente coherentemente se constituye como solo poder usar y gozar, ¿no? De eso regular esa facultad, el Estado la puede regular. ¿Para qué uso lo va a tener y cómo va a percibir los ingresos por ahí? Se fijan que eso es lo que se establece respecto a los bienes comunes. No se establece algo, no se lesiona el derecho de propiedad en su esencia, que sería la facultad de disposición, sino que solamente se limita a la propiedad, se limita al uso y goce regulado, ¿no? Uso y goce no libre. Eso es lo que limita respecto a los bienes comunes naturales. El Estado también dice que podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables, conforme a una ley, de manera temporal, sujetas a causales de caducidad, extinción, revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. O sea, el Estado va a poder constituir derechos o permisos, más que nada permisos, conforme a la ley, ¿no? Por ley, a eso se refiere de manera temporal, no definitiva, también sujetos a la extinción por el plazo o la caducidad, la extinción del mismo permiso y la revocación en caso de no cumplirse las condiciones como obligaciones específicas de conservación,
que no sea justificado en interés público y de protección y beneficio colectivo. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad. Algo lo deja más que claro, que solo son permisos administrativos. No, no son, digamos, no se está constituyendo, no se está apropiando del bien, ¿no? No, nadie está ejerciendo un derecho de dominio. Se está dando un permiso, puede ser de explotar el recurso natural, puede ser de modificar el recurso natural, pero con obligación específica de conservación, que es lo que establece el inciso quinto. El inciso sexto dice que cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales de custodia de los bienes comunes naturales. La ley determinará el procedimiento y los requisitos de acción. O sea, cualquier persona puede exigir el cumplimiento, porque una acción popular, digamos, le compete a todas las personas la tutela, ¿no? Ayudar a la custodia. A eso se refiere la solidaridad. Eh, y hay que esperar qué va a decir la ley que va a regular el procedimiento y los requisitos de esta acción popular. Vamos a ir a la Constitución del 80 a leer el artículo 125 bis ahora. Em, Dice el artículo 125 bis que para determinar el límite a la reelección que se aplica a los gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, se considerará que han ejercido su cargo durante un periodo cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato. ¿Ya? O sea, em, el límite de la reelección se va a considerar siempre y cuando ya mitad de haber ejercido su cargo corresponde a uno completo, ¿no? Entonces esa va a ser la forma de contar el caso de límite de la reelección, ¿no? ¿Cuántas veces pueden postular al cargo? ¿Dos veces después? ¿Una vez después? Bueno, para esos efectos, la mitad del cargo, la mitad de su mandato se considera uno, ¿no? Ese es lo gracioso del 125 bis, que fue introducido por la ley 21.238. La ley 21.238, 21.238 es una ley que reforma la Constitución para limitar la reelección de autoridades que indica, ¿no? Es una reforma del 8 de julio del 2020, otra prueba más para el comentario que se hizo en el video anterior con respecto a que la Constitución del 80 no está vigente. Bueno, acá está más que vigente y ha sido reformada varias veces. Cada vez que ha sido reformada, ha sido publicada en el diario oficial, y su reforma ha tenido las características y los quórum necesarios para ser el rango constitucional que necesita, ¿no? Para ingresar a la Constitución. Eso es lo que establece el 125 bis. Vamos a volver al borrador. El 135 dice que el Estado debe impulsar medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno según las necesidades territoriales, ¿no? Medidas para conservar la atmósfera, que es un bien común, componente de la naturaleza, como habíamos visto. El cielo nocturno, esto es lo que hablamos de el exceso de luminidad, ¿no? En la atmósfera, en la noche, ¿no? Que no permita, digamos, eh, tiene que impulsar medidas para no permitir aquello, ¿no? Necesidades territoriales específicas. La cuarta región, por ejemplo, necesita un cielo nocturno, ¿no? Para mirar las estrellas, para hacer lo que hacían nuestros ancestros, por ejemplo, que era guiarse las estaciones por eh, la posición de las estrellas en el cielo. Bueno, esas medidas van a ser impulsadas por el Estado. Es deber del Estado también contribuir y cooperar internacionalmente con la investigación del espacio con fines pacíficos y científicos. También el Estado debe contribuir y cooperar internacionalmente con investigación, para que se fomente investigación acá en Chile y salga hacia el exterior, salga hacia principios internacionales, tratados internacionales, salga a través, más adelante quizás en forma de normas. Ahora en la Constitución del 80, en el artículo 126, volviendo ahora, dice que la ley determinará la forma de resolver las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales. Se pueden producir conflictos de competencia. Voy a A y resulta que
B también resuelve lo mismo. No sé a quién ir. ¿Quién resuelve la competencia? Y son de diferentes estamentos. Asimismo, establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el gobernador regional y el consejo regional, así como entre el alcalde y el consejo, es decir, entre autoridades de un mismo institución, ¿no? En este sentido, el gobierno regional está constituido por el consejo regional y por el gobierno regional. Si tienen una dirimencia por votos, discrepancias, la resuelve también una ley, ¿no? Una ley que va a ser determinada. Esa ley también está como una ley especial. Vamos a volver al borrador ahora, artículo 136, ya sabemos que estamos hablando de bienes comunes, y dice que el Estado como custodio de los humedales, bosques nativos y suelos asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos y conectividad hídrica. Acá es muy importante porque actualmente eh, se quiere llevar un proceso de desaladoras en Coquimbo, en la región de Coquimbo. Acá tenemos un freno a eso porque el Estado es custodio, o sea, tiene que, es el perro guardián de los bienes naturales frente a empresas privadas que quieran depradarlos. Es así, ¿no? Y es la idea de que si esta constitución se aprueba, todos los proyectos que hoy en día están ahí en el Servicio de Evaluación Ambiental queden frenados de una, porque esto no lo permitiría, el Estado tendría que participar activamente en la custodia y está mandatado por la Constitución a ese nivel. Entonces, ese es el llamado a aprobar este borrador constitucional. ¿Por qué es tan importante? ¿No? Porque le da más atribuciones al Estado para limitar la propiedad privada. Esa es la idea, ¿no? La idea de eso. Entonces, funciones, procesos y conectividad hídrica, ecosistemas marinos, etcétera. Podría yo seguir nombrando, pero se entiende la idea. Vamos a regresar al borrador, a la Constitución del 80. Pasamos al artículo 126 bis. El 126 bis nos dice lo siguiente. Dice que está en el marco de las disposiciones especiales ya de la Constitución del 80. Ya estamos llegando casi al final de la Constitución del 80 ya para que más o menos se enmarquen en el espacio. Mira, dice que son territorios especiales los correspondientes a la isla de Pascua y al archipiélago Juan Fernández. El gobierno y administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas. Los derechos de residir, permanecer, trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados por el numeral 7 del artículo 19, un derecho fundamental, ¿no? De tránsito, libertad de tránsito, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado, como ya sabemos que para restringir un derecho fundamental, el legislador del 80, perdón, el constitucional, el convencional constituyente, o el constituyente, en ese sentido, el constituyente, el gobierno de facto, o los gobiernos venideros en democracia, a través de una iniciativa de ley por el Congreso con el quórum más alto, es decir, la votación más exigente a nivel de miembros presentes dentro del Congreso, puedes restringir los derechos de tránsito en estos lugares también, ¿no? Es la idea del 126 bis. Vamos a volver al borrador. Artículo 137 ahora dice que el Estado garantizará la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistemas. Nuevamente, una constitución claramente ecológica que establece los bienes comunes símiles como componentes de la naturaleza, como lo habíamos visto, y que también se manda artículos como estos, ¿no? Sabemos que los glaciares son de especial protección por parte del Estado, pero también son de especial búsqueda también por parte de las mineras, ¿no? Dentro de su proceso de extracción de agua para hacer funcionar sus máquinas, todo lo que corresponda a ellos. Eh, los suelos congelados y las funciones ecosistemas de ellos, ¿no? Entonces, aquí lo hace tan
extenso el ámbito de competencia de esto, que nos dice que prácticamente toda el agua en estado congelado debe ser protegida, ¿no? Y no solamente todo el agua, sino que todo el ecosistema que viva ahí. Eso es bastante potente el artículo 137 que establece la protección por parte del Estado. Luego llegamos al capítulo 15, ya que es el capítulo de reforma de la Constitución, cómo se hace la reforma y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República, que es el que fue introducido el 24 del 12 del 2019, ¿no? A través de la ley 21.200, la famosa ley 21.200 que habla de la modificación, ¿no? Este capítulo nuevo, una modificación, el capítulo 15 completo, se estableció con la ley 21.200. Esta ley fue promulgada el 23 de diciembre del 2019 y estableció las materias principales como la Constitución Política de la República, capítulo 15, reforma constitucional, plebiscito nacional, carta fundamental, convención mixta constitucional, convención constitucional, publicidad electoral, estatuto de las convencionales constituyentes y la constitución del 1980, ¿no? Este es el resumen más o menos de lo que se viene ahora en la lectura. Dice que reforma de la Constitución. Esto es lo que se logró con las manifestaciones, ¿no? De qué hicieron, ¿no? Que Chile cambiara, ¿no? Que Chile despertara, en cierto sentido. Artículo 127. Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional. De toda lógica, son, al fin y al cabo, leyes de diversas jerarquías, ¿no? Con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65. ¿Ya? Dice que el proyecto de reforma necesitará, para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme a las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio, ¿no? Ese es el procedimiento neto, ¿no? Para reformar se necesita el voto de cada Cámara conforme a las 3/5 partes. ¿Ya? 5 partes, 2,5 sería la mitad, ¿no? 2,5 sería la mitad. 3 sería casi el 66% de aprobación en en cada cámara, ¿no? Sería tener mayoría, en términos simples, sería tener mayoría en el Congreso, ¿no? Unanimidad, casi, no sé si unanimidad, sino que sí que todos estén en su mayoría de acuerdo. Es algo difícil. Dice, si la reforma recayere sobre los capítulos más sensibles ahora, capítulo 1, base de la institucionalidad, capítulo 3, me parece que es nacionalidad y ciudadanía, me parece. Y así, octavo, onceavo, 12, Fuerza Armada, me parece que el 12, y el 15 necesitará en cada Cámara aprobación de 2/3 partes de los diputados y senadores de ejercicio. Acá es casi un 70%, 75% de mayoría en el Congreso. En lo no previsto en este capítulo serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior. Es decir, que serán aplicables a la tramitación de los proyectos todo lo que es el proceso formativo de la ley, ¿no? Y los quórums que se señalan para cada caso. Pero ya sabemos que para aprobar, ¿no? Una reforma constitucional se necesita de quórums, ¿no? Quórums establecidos. ¿Cuáles son esos quórums? Bueno, 3/5 partes para la Constitución en general y 2/3 partes para los capítulos más sensibles de la Constitución que acabamos de ver. Vamos a ir al borrador ahora. El artículo 138 dice que el Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra. Un artículo pequeño, pero que dice mucho, porque acá lo primero que dice es que hay una función eh, de la tierra, ¿no?
hay una función de la Tierra, y esa función de la Tierra es parte ecológica, es decir, es parte natural y también es parte social, ¿no? También se necesita cultivar, ¿no? Y también se necesita convivir con la tierra, ¿no? En áreas limpias, ¿no? Correr por los prados. eh, Se necesita también las reuniones en espacios abiertos. Entonces, esa es la función social de la tierra, aparte de ser una función productiva, también involucra funciones de distracción, ¿no? Funciones que pueden ser también parte como componente natural de la tierra, la ecología en sí, el cuidado de la naturaleza y social, ¿no? Eso es lo importante con respecto a que el Estado debe proteger esas dos funciones de la tierra, ¿ya? O sea, cuando se vean privadas esa función social de vivir en un lugar libre de contaminación, por ejemplo, o esa función social de establecer, tener derecho a poder correr por un patio, eh, casas que no tienen patios, por ejemplo, bueno, etcétera. Ni siquiera hay una función social en la Tierra ahí. Entonces, lo importante es que estas aristas de lo que sirve la Tierra sean protegidas por el Estado. Así que artículo 138, muy, muy bueno. Em, Artículo 128 de la Constitución del 80, siguiendo como lo que se venía en la Ley 21.200, que como nosotros sabemos, precisamente corresponde al capítulo de reforma que estamos leyendo, un capítulo que fue integrado, que antes no existía. Dice, el proyecto que aprueben ambas cámaras pasará al presidente de la República. Sí, lógico. Si el presidente de la República rechazare totalmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras y éstas insistieren en su totalidad por dos terceras partes, que era el quórum más alto de los miembros en ejercicio de cada cámara, el presidente deberá promulgar dicho proyecto. No le queda más que hacer el presidente si es insistencia de dos terceras partes, a menos que consulte a la ciudadanía mediante plebiscito. Es decir, que estableciéndose un alto quórum de dos terceras partes, lo más alto que quedaría ahora sería el plebiscito. Plebiscito que, como nosotros vemos, eh, va a pasar ahora también, un plebiscito de salida de la Constitución, que es parecido también en el sentido de el alto quórum. Si el presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras, las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las tres quintas o de las dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada cámara. ¿Ya? O sea, si hay observaciones parciales, si hay cambios dentro de la ley no completas, sino que solamente parciales, ¿no? Pueden aprobarse nuevamente con el voto conforme a las tres quintas y dos terceras partes de los miembros de cada cámara, ¿no? Según corresponda, de acuerdo con el artículo anterior, y se volverá al presidente para su promulgación. O sea, el presidente no puede hacer casi nada contra el Congreso en sí, ¿no? Contra las cámaras del Congreso. En caso de que las cámaras no aprueben todo o alguna de las observaciones del presidente, no habrá reforma constitucional sobre los puntos en discrepancia, es decir, algo que veníamos diciendo, a menos que ambas cámaras insistieran por los dos tercios de sus miembros de ejercicio en la parte del proyecto aprobado por ellas, ¿no? Em, en este último caso, se devolverá al presidente la parte del proyecto que haya sido objeto de insistencia para su promulgación, salvo que éste consulte a la ciudadanía nuevamente por plebiscito respecto de las cuestiones en desacuerdo. Una ley orgánica constitucional relativa al Congreso regulará lo concerniente a los vetos de los proyectos de reforma y a su tramitación. O sea, hay una ley orgánica que va a regular también estos vetos, ¿no? Entonces ahí está el proceso, más o menos cómo se desenvuelve, ¿no? Ya vemos que el presidente de la República puede rechazar un proyecto en totalidad o puede rechazarlo parcialmente. Si lo rechaza su totalidad, dos terceras partes sin insistencia, chao, ¿no? Y se le da esa posibilidad al presidente de que aún antes de promulgar el proyecto lo pueda someter a plebiscito, ¿no? Esa es como la gracia. Y en el caso de la parcialidad, ¿no? También hay una insistencia con el voto conforme a las tres quintas o a las dos terceras partes, dependiendo de cada cámara, ¿no? Ahora, si las cámaras no aprueban las observaciones del presidente, como lo hemos visto, no habrá reforma, lógico, ¿ya?
a menos que ambas cámaras nuevamente insistan en la parte del proyecto aprobado por ellas, ¿no? Ahí también ahí se forman discrepancias dentro de la Cámara y en ese último caso se devuelve el presidente nuevamente con objeto de insistencia para la promulgación y tiene nuevamente el derecho a consultar a través de plebiscito. Volviendo a la borrador, artículo 139 ahora, recordar que estamos viendo bienes de la naturaleza o bienes comunes. Chile es un país oceánico, ¿no? Que reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica que, al igual que el territorio, debe contar con regulación normativa específica, que incorpore características propias en los ámbitos social, cultural, medioambiental y económico. Maritorio claramente no tiene ninguno de estos componentes. No hay un ámbito social del mar, no hay un ámbito cultural, medioambiental ni económico. No tiene esas características de regulación. No, el maritorio no existe en ese sentido. Pero se reconoce por parte que Chile tiene, tiene que necesitar una regulación con esta normativa específica, ¿no? Es deber del Estado la conservación, la preservación y el cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos y asegurando en todo caso su preservación, conservación, restauración ecológica. Entonces, la conservación y preservación y el cuidado de los sistemas marinos, costeros, continentales, es deber del Estado, no debe preservar, debe conservar y debe restaurar. Aquí tenemos otro ejemplo para la gente de Banul, artículo 139, o para la gente en general que quiera aprobar esta constitución, de la importancia que sea el corte ecológico, ¿no? Precisamente acá vemos que el Estado debe conservar, preservar y cuidar los ecosistemas marinos, ¿no? Costeros continentales, insulares, antárticos, y además de eso, propiciar diversas vocaciones que sean asociadas a este uso de conservación, preservación y cuidado. O sea, no, así va a cuidar lógicamente la preservación, conservación y restauración, propiciando vocaciones, es la idea. Una ley establecerá la división administrativa del maritorio, su ordenamiento espacial, gestión integrada y los principios básicos que deberán informar los cuerpos legales que materialicen su institucionalización mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado, según corresponda, sobre la base de equidad y justicia territorial. O sea, lo que queremos acá no es que todo lo que tenga que hacerse para el cuidado, la conservación, la restauración ecológica debe ordenarse, debe gestionarse, ¿no? A través de principios básicos y de rectoras que deben inundar los cuerpos legales, se institucionalice, ¿no? Y además de eso, tenga que ser descentralizado, pertinencia a territorio, ¿no? Autónomo, ¿no? Y además la base de la equidad y justicia territorial, que es lo que estamos viendo ahí. Entonces se va a establecer un instituto completo sobre el maritorio. Es algo muy, muy importante. Eh, yo lo considero muy, muy importante. No sé qué opinen, pero siendo honesto, era necesario considerar esto. ¿Ya? El maritorio eh, es un ecosistema marino, está integrado a la tierra, es parte del territorio, debe cuidarse. Entonces, la idea de esta noción es que se entienda que el mar es parte del deber del Estado de cuidarlo, ¿no? De cuidarlo, de restaurarlo, ¿no? Es su deber, ¿no? En ese contexto es parte de una categoría jurídica de protección, al igual que el territorio, al igual que la soberanía, etcétera. Entonces, acá la idea es que se institucionalice mediante, ¿no? Una ley que va a establecer la división, que va a establecer la ordenación, que va a establecer los criterios básicos y los principios, etcétera. Así que muy, muy importante el artículo 139 que establece la existencia del maritorio. Vamos a ir ahora a la Constitución del 80. Sabemos que estamos leyendo la reforma, artículo 129, nos dice lo siguiente.
La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que ambas cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que se celebrará 120 días después de la publicación de dicho decreto, si ese día correspondiera a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Transcurrido este plazo sin que el presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiera aprobado el Congreso. O sea, hay un plazo para llamar a plebiscito, no hay un plazo. ¿Cuál es el que establece el artículo 129? En la convocatoria a plebiscito deberá efectuarse entre los 30 días siguientes a aquel en que ambas cámaras insistan. Ese es el plazo, ¿ya? Se celebrará, ¿no?, 120 días después de la publicación de dicho decreto. O sea, tengo 30 días para publicar el decreto. Publicado el decreto, tengo 120 días, ¿no?, para que se celebre. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente, si no corresponde a un domingo el decreto, ¿ya? Transcurrido el plazo de 30 días, sin que el presidente dicte el decreto de convocatoria de plebiscito, el proyecto se entiende aprobado. El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por ambas cámaras y vetado totalmente por el presidente de la República o las cuestiones del proyecto de las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito. Después nos dice que el tribunal calificador comunicará al presidente de la República el resultado del plebiscito y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro de los 5 días siguientes a dicha comunicación. Un proceso muy complejo de reforma constitucional, muy complejo. Todos estos artículos, a pesar de que la ley 21.200 introduce nuevos procedimientos para elaborar una nueva constitución política de la República, lo hace a partir de acá. Pero lo que estaba antes, lo que estamos leyendo, es un proceso que siempre ha estado en la Constitución del 80. Siempre ha estado, ¿ya? No hay que confundirse de eso con la Constitución. Cada vez que una ley a veces introduce sistemáticamente una derogación completa, ¿no?, una derogación orgánica, pero a veces son parciales, solamente van introduciendo artículos, como este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, para reformar la Constitución siempre se nombra el plebiscito como una de las características más democráticas o de decisión más democrática frente. Hay que recordar que la Constitución, para ser reformada, lo que se reforma son valores esenciales de la persona en sí, en sociedad, el Estado chileno. Entonces, por eso necesitan tan alto grado de cuidado que les da la Constitución. O sea, el 80 es una Constitución irreformable casi, en términos simples, porque es muy difícil que suceda, primero, una mayoría de 2/3 en ambas cámaras del Congreso. Segundo, esa mayoría trate de un tema esencial para la Constitución, de las que vimos precisamente, por ejemplo, en el capítulo 1, base en la institucionalidad, en el capítulo de cero, así, eh, para que se apruebe, ¿no? Que el presidente no esté de acuerdo, o sea, que sea del color político contrario. Y además de eso, que el Congreso vuelva a insistir por el mismo quórum, no 2/3. Luego de eso, el presidente lo único que le queda como salida es hacer este plebiscito, ¿no? Y que ahí recién, si la ciudadanía lo aprueba, sería una reforma constitucional. De eso estamos hablando. Una forma de reformar la constitución muy engorrosa, muy engorrosa, muy larga y casi imposible técnicamente. Solamente posible para mayorías políticas. Y sabemos que en Chile la mayoría política son precisamente del sector que escribió esta constitución. Entonces es ahí la trampa. Súper simple la trampa, no es tan difícil de entenderla. Por eso se dice que es una constitución de pocos, o una constitución extremadamente protegida. Esa es la idea, ¿no? Después dice que una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrá por incorporada a esta. Ahí está el proceso o el procedimiento de reforma. Ahora viene el procedimiento para elaborar una nueva Constitución. Esto es lo que se dio el 24 del 12 del 2019, después, antes, lógico, de las manifestaciones
el descontento chileno por tener tan injustamente una constitución que no fue concebida en un origen eh, abiertamente transparente y además de eso, que fue de pocas personas, una constitución eminentemente de pocas personas, de personas que les beneficiarían estas normas, ¿no? Y les quedarían conservar cada vez su estatuto político, ¿no? Sus cargos como senadores, que ya vimos que duran 8 años en el cargo, con posibilidad de reelección, así es, muchas, mucha concentración del poder. Y que privilegiaba solamente a un sector abiertamente considerado como con poder adquisitivo, porque iban a tener la propiedad privada de los bienes muebles, de los bienes inmuebles sobre todo, y así iban a mantener el poder, ¿no? Esa es la idea de esto, ¿no? Hacerlo muy difícil de reformar las reglas que son reglas que no están bien establecidas y que no son justas para todos, ni equitativas. Entonces vamos a ir ahora al borrador. Vamos a leer el último artículo de hoy, que es el Estatuto de las Aguas, para dejarlo mencionado. Eh, ya habíamos visto el Estatuto del Maritorio, también vimos el de los bienes comunes. El artículo 140 nos dice lo siguiente, dice que el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza, algo que hoy en día es claro, claro como el agua. ¿Por qué? Porque tenemos avance científico que ha logrado entender que el agua forma parte de la vida en su esencia, ¿no? Los primeros, para formarse vida necesita agua. De ahí la búsqueda, por ejemplo, de agua en Marte y de todas las teorías de por qué se terminó el agua en Marte, ¿no? Entonces también es necesario para los derechos humanos, ¿no? Porque finalmente los derechos humanos se ejercen o se llegan a cabo a través precisamente de la esencialidad de la vida, de poder vivir, ¿no? Es ahí el límite de la dignidad, ¿no? De un trato indigno, un trato que lesione mi poder vivir. Y no solamente de eso, sino que también de la naturaleza, ¿no? Como estado vital, por ejemplo, para las plantas, para los animales, para la forma de entender los procesos ecológicos. El agua que llega por los humedales al mar es un proceso ecológico, ¿no? Que sigue, son leyes naturales, se evapora, forma nubes, las nubes dan lluvia, etcétera. Entonces, esos procesos no se están llevando a cabo hoy en día. Las aguas están siendo intervenidas, por ejemplo. Los cursos de aguas naturales interiores, que son extractados a través de máquinas de carácter, no sé, si son sondajes, me parece, y que además de eso lucran con eso, personas privadas para sus terrenos. Entonces, acá vamos a dejar claro el estatuto de aguas. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Cuáles son los límites? Los derechos humanos de las personas, la esencialidad para la vida y los derechos de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados, fases y su ciclo hidrológico, que es lo que estuvimos hablando. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Acá tenemos otro fundamento para no aprobar la desaladora del PANU. El borrador constitucional nos dice que el ejercicio del derecho humano al agua siempre prevalece por sobre perdón, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas prevalecen siempre, a eso me refiero, o sea, prevalecen antes que cualquier otro fin lucrativo, que la propiedad privada, por ejemplo. Prevalece siempre antes que causas de orden público, por ejemplo, ya así demasiado quizás de necesidad pública. Si bien es cierto, hay personas que acá en la región pueden quedarse sin su derecho al agua, su derecho humano al agua, sin el abastecimiento que hoy en día se cobra. Se cobra por sanear el agua, se cobra por eh, crear agua potable, ¿no? Pero acá se rompe con el equilibrio del ecosistema. ¿Por qué? Porque esta agua que se está creando está quebrando un ecosistema, el ecosistema marino. Ese ecosistema eh, es un ecosistema que pertenece a unos derechos de corte de la naturaleza. Entonces,
este ejercicio del derecho humano al agua siempre va a prevalecer sobre cualquier otro uso. Eso estamos claros, sin lugar a dudas. Pero se va a poner en contraposición de que ese uso puede lesionar el equilibrio del ecosistema. Entonces aquí hay un choque de normas, o sea, es como si fuéramos una antinomia, pero en realidad hay un choque de normas. Entonces, lo importante acá es que cuando se ve afectado, prevalece los derechos de la naturaleza porque el agua es esencial para la vida. Y luego venden los ejercicios de los derechos del agua, los derechos humanos. Lo primero es la esencialidad para la vida. Entonces, aquí la Constitución lo deja bien claro, que siempre dentro del ejercicio de los derechos humanos, ¿no es cierto?, va a prevalecer la esencialidad del agua como ciclo vital para la vida. Entonces, el equilibrio de los ecosistemas va a depender necesariamente de un buen estudio de impacto ambiental, de un buen estudios certeros que nos digan si el equilibrio de los ecosistemas, que claramente nosotros sabemos a todos luces que son afectados, serán afectados científicamente. Entonces, esa idea de hacer estudios sobre la zona y antes de realizar cosas va conforme al principio precautorio que establece la Constitución, al principio preventivo que establece la Constitución y al principio del custodio de los derechos del agua del Estado en la Constitución. Entonces, es ahí más o menos lo que se refiere el Estatuto de las Aguas, porque la esencialidad para la vida, el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza son tres eh, principios fundamentales que se va a mover el agua, ¿no? Y dentro de ellos el choque, la ponderación de cada uno va a depender el caso a caso, que es algo que me parece muy bien porque podría haber dicho la propiedad privada, por ejemplo, y arruinar todo. ¿Te fijas? Ya no considera el agua como un bien apropiable, un bien que sea necesario para vender, necesario para lucrar, sino que lo hace como un bien sumamente escaso, sumamente especial para la vida y esencial para los derechos humanos y de la naturaleza. Así que vamos a quedar hasta acá. Nos dice que una ley determinará sus usos, sus demás usos, pero sus usos esenciales son estos. Así que vamos a quedar en el artículo 140 del borrador constitucional, dejando ya el Estatuto de Aguas inminentemente esbozado. Vamos a ver qué es lo que se viene más adelante, artículo 141. Me parece que vienen muy interesantes. Y en la Constitución del 80 quedamos en el procedimiento para elaborar una nueva Constitución Política de la República, que es el procedimiento que estamos viendo actualmente. Vamos a revisarlo a cabalidad para darle una mirada un poco más detallada a las normas constitucionales que fueron publicadas el 24 de diciembre del 2019. Así que suscríbanse al canal, muchas gracias por ver este video, compartan el video para que les sirva a todas las personas que necesiten saber cuáles son las trampitas de la Constitución del 80 y un comparativo entre ambas constituciones. De inmediato hace ver que los principios que guían a una y otra son distintos. De partida, el principio de la naturaleza, el principio de una constitución ecológica, al lado de una constitución eminentemente de libre mercado incluso para el agua, y además eh, eh, excesivamente moralista y excesivamente cristiano-católica, que sabemos que los valores del cristianismo no deben ser llevados a su máxima a su máxima expresión, ¿no? Porque terminan siendo discriminatorios. Así que lo dejamos hasta acá, suscríbanse al canal, muchas gracias por ver el video, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.